notará esta forma. Bueno, ese era el problema que tenía y que es desconfianza, y que cuando se hacía mal, con mala intención, se pasaba desde un tabernáculo, forma recuadrada, a una forma de disco. Cuando en realidad es polo lo que representa, ¿no? Que también era bueno, pero así se refería, como figuraban las cosas. De eso temían y desconfiaban cuando aparecían estas cosas. Bien, por eso le quería aclarar, aquí esto se refiere a una vértebra. Bien, por lo tanto no tiene un corte de curro ni sedicioso como esto. A los intereses establecidos, no quiere decir que todos los intereses fueran buenos. Esto es sedicioso. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la dama de leche, que tiene que ver con esta tecnología y aparece acá, es una vértebra y un corte sedicioso de una tubería de conexión y de supervivencia. También en el combustible aparecía esto, porque aparece en uno, allí como forma de moneda, aparecía la América. Por lo tanto, también establecerían intrigas con respecto a qué combustible utilizaba. Si llegara el carbonífero, podían buscarle modos de interrumpirle esto, la proveeduría de combustible. Y por ahí parece que se explica que no todo el combustible proviene de carbón, que también hay otros que provienen un poco más subliminados y menos necesidad de depósitos de combustible y demás. Eso es la antigüedad. Bien, ese era el aspecto de lo que se temía. Por supuesto que notará que hay toda forma de rescate de cosas, ¿no? Forma de rescate, forma de arruinarlo, sería lo sentido. Es el aspecto de manejo de cosas que tenían en la antigüedad y que les preocupaba. Pero bueno, eso existe y hasta hoy en la actualidad existe, ¿verdad? Existe mi realidad, mi experiencia, ya hay mucho de persecución racista, mucho racista, ya que, por ejemplo, el salame de embutido, convertir en una especie de círculo hongo, también, en base al corte sesgado, como gomos de citrus, es un curro. También se sucede acá en esta realidad, pintas algunas mañas de que es sucro, ¿no? Otra cosa, el que hacía estas piezas, no era el brujo necesariamente de las tribus americanas, sino el maestro de inventiva. Maestro de inventiva era el que se dedicaba más a esto, pero se manejaba mucho porque incluso los elementos corte que utilizaban los indios se parecía en forma de gomo, aunque era de piedra quebrada, parecía un gomo. Usaban por costumbre, no todos entenderían, o quizás a unos cuantos sí. Bien, bueno, en mi realidad les digo, ya trabajó mucho temprano, atentado récord, sufrí antes del año, pero además, cuanto a las cuestiones espirituales que están surgiendo ahora, por sobre todo esto, existe esa realidad espiritual. Por la caída del avión que yo conté, el incidente ese, se olvidaron, o quizás no se olvidaron tanto, de que el trayecto de ese avión en caída era cruzado al trayecto Buenos Aires y este lugar. Y tiene que ver con la época en que bombardearon Plaza de Mayo, aquellos años de ese suceso en Buenos Aires. Al menos uno de los aviones escapó para aquí y vino todo pertrechado, y eso quedó en la memoria y en el uso de figuración y significados en el lugar. No se olviden de eso también, que ese avión cayó cruzando
esas rutas, ¿no? Porque se ponen en uso esos asuntos, aunque sean un poco casuales, se ponen en uso y no tanto en la mala suerte ni en esas cuestiones que yo supuestamente traje, que en realidad cuando vine al mundo no traje tanta mala suerte, sino que empezaron a perseguirme mis rasgos. Algo que ya venía de tiempo con mi familia, ¿bien? Ahora fíjese lo que trabajaron. Mi madre tenía nombre con anagrama de honrar. Laura, que es el nombre, era una especie de archienemiga que inventaron, de significancia se lo dieron por ese nombre, es laurear. Bueno, Laura me fue una complicación y mi madre se fue en realidad cuando se fue el 12, falleció, perjudicándome mucho. Y Laura ha venido desde siempre. Por ejemplo, hacía el papel, significado y concepto de sumar mujeres a vivir de mí. ¿Sí? Hacía amiga, tenía que encargarme de la compañera para formar hogar, más otra cantidad. No se notó tanto en la formación de hogar con la madre de mis hijas, ¿no? Pero después sí surgió todo lo demás. Y anterior había surgido y se quedó un poco quieto ahí, pero están también en las instituciones. Eso es el virus, Laura, dentro de la disposición del conjunto femenino a mi persona y existencia. Es una forma virus que va ganando por supuesto. Entonces tenerlo en cuenta que ha sido eso la cuestión de las Lauras, que el 80, más o menos, no, un poco antes del 80, el 80, ¿sí? Se venía ya señalando como que iban a ir surgiendo esos problemas desde a partir de los asuntos diseñados como satélites. ¿Se acuerdan que yo le dije las viviendas están al lado de donde tuve el lugar donde tuve el atentado récord antes del año, investida hacia el accidente de tránsito? Y después alrededor como satélite hay una cantidad de viviendas alrededor que también tienen significado satélite. Por ejemplo, en el almacén donde concurría de niño con mi padre, me llevaba, había caramelos y había ciruelas, que justamente lo que yo prefería en ese momento y que quedó grabado es la ciruela, ¿no? Y eso ya lo utilizaron como significancia, y alrededor de allí, de ese significado, de ese lugar que ya no existe el almacén, pero como satélite ya se ubicaron a currar con esa forma que encontraron, ¿sí? De que como que me gustaba la crueldad, ¿no? La crueldad de sufrirla, crueldad que hacia otro, y eso no es cierto, ¿sí? Y todo se ha ido maquinando para que hoy día tenga que confrontar con una forma mafiosa, hostil, agresiva, a la que hay que responder, que son los que se rapan encima de la oreja, que son espaciadores, piratas y que vienen tomando todo lo que pueden. ¿Bien? Bueno, esas cosas, ¿cómo se explica? Control de producción, eso le digo el director de control de producción intelectual, que tiene, me parece, conocimientos de esto, ¿sí? De estas cositas, como le digo, todas estas cositas de cortar, ¿sí? Armar cosas, sacar desde los órdenes un cuadrado, ¿sí? No solo a polos o a partir de polos, esto tendría que ver con los vertidos de una figura como sería Joe Prosser, desconocido, para producir otras cosas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Cómo sacar si en vez de un orden cuadrado como este, como sería un país, y un orden de ley, lo convierten en esto, que es símbolo de polo, de surgente, en realidad es surgente de cosas malas, que arruinan algo bueno? ¿Bien? Y en cuanto a los indios, que tienen una forma que es casual, partida, muy filoso que este borde, y esto más ancho es la forma de que hacían los nativos su elemento corte, ¿sí? Para llevarlos
cómodamente, disimuladamente. ¿Mm? Bien, espero que le haya aclarado esto. Y aquí están algunos asuntos antiguos. ¿Y cómo es posible que había árboles pequeños en realidad en la época de los diminutos, las hojas, ellos la utilizaban como mantel, la utilizaban como cubreasiento, de otra manera más o menos era la relación de cosas. Y bueno, había frutos que podían alojarse y demás, pero bueno, era la época y las ideas eran estas, época también de cambio, que en un momento empezaron a cambiar. ¿Mm? Y acá tiene un análisis de cosas, ¿no? En una de estas ramas estaría yo con reconocimiento de lo que ya he explicado, ¿no? Bien, espero que esto les sirva, que pasen bien.